sujetarse al que es su Señor. En otras palabras, ¿cómo puedes decir que Dios es su Señor si no hace su voluntad? Y cuando nosotros hablamos de la voluntad de nuestro Dios, entonces también nosotros deberíamos estar conscientes de la manera en la cual nuestra vida se sujeta a su voluntad. Y yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú quieres? ¿La voluntad de Dios realmente o la voluntad que se hace por los deseos de tu corazón? Esta mañana vamos a hablar acerca del tema que hemos venido tratando, las finalidades de la iglesia. Vimos el reflejar a Jesucristo. Y una de las características de Jesucristo es que siempre se sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. La iglesia tiene que sujetarse a la voluntad del Padre. No es lo que yo quiero, no es como yo lo quiero, tiene que ser como Dios lo pide, como Dios lo quiere. Pero cuando hablamos de la voluntad, hermanos, es algo bien complicado, porque a veces nosotros decimos que fue la voluntad de nuestro Dios, cuando lo único que hicimos fue ejercer nuestra voluntad. Había un hombre, ustedes saben que ahora están muy de moda esos programas en los cuales es tener que bajar de peso. Esta persona tenía un sobrepeso tremendo. Sin embargo, podía hacer todavía algunas cosas, iba a su trabajo, venía y tenía grandes amigos, personas que le amaban, personas que estaban con él en cada momento. Esta persona empezó su tratamiento para bajar considerablemente, según lo que el médico le estaba prescribiendo. Era necesario tener que bajar cierta cantidad de kilos para poder continuar con su vida, si no, iba a tener un ataque a su corazón. Esta persona, hermanos, inició con un régimen alimenticio muy estricto. Cambió toda su dieta, es decir, cambió los alimentos que tenía o procuraba, los fue cambiando como se nos indica, ¿no? Tantos alimentos al día, tantas porciones, etcétera, etcétera. Se propuso ejercitarse físicamente, practicaba varias horas de forma extenuante en el gimnasio, iba y tenían una oportunidad ahí, ¿no? Y todos le echaban porras. Los compañeros de trabajo vieron cómo esta persona iba bajando de peso, sus familiares, sus amigos. Cada oportunidad que esta persona tenía, en lugar de utilizar su coche, pues iba caminando. Bueno, todo era por los propósitos que tenía en su corazón de poder bajar de peso. La ruta de su trabajo también la cambió, porque curiosamente está como muchos de nosotros, yendo al trabajo, yendo a algún lado, siempre pasamos por el lugar, se nos antoja, y hay una pastelería, entonces siempre se le antojaban los pastelillos. Él, por tal de poder cumplir su objetivo, cambió la ruta de su casa a su trabajo. No pasaba más por la pastelería. Sus compañeros de trabajo también se pusieron como él a echarle ganas. En lugar de pedir las quesadillas y las gorditas de Doña Pera, la que estaba a la vuelta, empezaron también a tener una alimentación rigurosa. De tal manera que todo el departamento en su trabajo estaban juntamente con él cumpliendo las metas establecidas. Sin embargo, cierta mañana llegó tarde al trabajo, pero llegó con una grande sonrisa y con un pastel de esos que se antojan, un pastel de café, un capuchino así, de esos riquísimos de los que a veces nosotros acostumbramos a comer, ¿verdad? Y probar. Sus compañeros de trabajo se molestaron inmediatamente. Dijeron: oye, estás rompiendo tu compromiso. A lo que él luego exclamó y dijo: espérenme, este pastel es un pastel especial. ¿Pero por qué dices que es especial tu pastel? Bueno, esta mañana la ruta de casa al trabajo ha tenido una desviación, dice, y pasé nuevamente por la pastelería. Sin embargo, cuando pasé frente a la pastelería y vi en el mostrador este grande pastel, lo único que yo le dije al Señor: Señor, si es tu voluntad que yo pueda comprar ese pastel, te pido que al dar la vuelta a la manzana encuentre un lugar frente donde estacionar. ¿Y quieren ver por qué sé que fue la voluntad de Dios? Y todos se quedaron viendo a esta persona y dijeron: ¿cómo? Sí, miren, yo sé que fue la voluntad de Dios, supe que esa era su voluntad, porque yo oré, di la vuelta a la manzana, y después de la octava vuelta, encontré el lugar. Ciertamente nosotros así también manejamos la voluntad de nuestro Dios. Pensamos que eso es perseverar en la oración. Señor, si tú me das tu voluntad, ese pastel será mío. Después de la octava vuelta, dijo este varón, he encontrado un lugar. Por eso para mí este pastel es tan especial. Amados hermanos, ¿cuántas ocasiones nosotros
actuamos de la misma manera creyendo que esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántas ocasiones nosotros le pedimos algo al Señor? Y nosotros justificamos nuestra decisión diciendo, ya he orado, yo oré. Bueno, hay mucha gente que ora. No todos lo piden en el nombre de Jesús. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó a orar en su nombre. Pero hay mucha gente que ora, hay mucha gente que medita, hay mucha gente que está procurando y atrayendo las cosas positivas a su vida. ¿Será esa la voluntad del Padre? ¿Será así como la iglesia tiene que ceñirse, como el Señor Jesucristo se ciñó a la voluntad del Padre? Hermanos, decir que estoy cumpliendo la voluntad de Dios implica en primer lugar tener que conocer cuál es su voluntad. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 5, versículo 17. El Señor Jesucristo, hablando en las enseñanzas, Él enfatizó algo bien importante, hermanos. Y voy a tener las primeras 3 citas en donde vamos a ver cómo el Señor Jesús está dispuesto a ceñirse a la voluntad del Padre. Dice la Escritura en Mateo 5, 17: no penséis que he venido para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, para quitarla, para desecharla. He venido para cumplirla. Mira, a veces nosotros no nos gusta la ley y siempre hablamos acerca de, no, eso es del Antiguo Testamento, nosotros ahora estamos en el tiempo de gracia, no hay que ver la Escritura completa. No, estás en un error, porque la palabra de Dios ha sido revelada para nuestra bendición. Y todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento es lo que nosotros consideramos palabra de nuestro Dios y no se contradice. Dios muestra su voluntad y Dios por algo lo dio al pueblo. Dios estaba cuidando de su propio pueblo, estaba cuidando de la nación que Él había escogido para sí. Y entonces la ley, hermanos, era dada para glorificar el nombre de Dios. A nosotros el día de hoy se nos hace algo extremista. Y más cuando estamos viviendo dentro de una sociedad la cual está constantemente cambiando. Esa es nuestra justificación, es que el día de hoy las tentaciones y el pecado es diferente. Tengo que decir que no. El Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. Y el día de hoy, hermanos, el pecado está en las mismas condiciones. Nuestro Dios destruyó también en el tiempo de Noé a aquella gente y se arrepintió de haber creado al hombre. Pero amados hermanos, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo el día de hoy? El día de hoy no hemos sido destruidos solamente por su misericordia, solamente por su gracia. Sin embargo, estamos viendo que nuestra sociedad va exactamente a su propia destrucción en cuanto a lo que nuestro Dios ha establecido. El Señor Jesucristo no vino para quitar esa ley. El Señor Jesucristo vino para cumplir esa ley. Es decir, vino a cumplir la voluntad dada por nuestro Dios. Pero dice en los siguientes versículos, versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amados hermanos, en las iglesias el día de hoy se utilizan los púlpitos y se utilizan los tiempos de reunión para hablar de tantas cosas. Superación personal, para hablar de cuestiones como tú tienes la decisión de poder cambiar, tú puedes decidir si aceptas a Dios o no lo aceptas. En otras palabras, queremos enseñar a la gente que tiene la posibilidad y tiene el poder para decidir dejar actuar a Dios o no hacerlo en su propia vida. Y esto, amados hermanos, es una enseñanza que va en contra de la propia Escritura. Aún más, el querer traer la palabra del Señor y vivirla va en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñase. El Señor Jesucristo dice claramente: cualquiera que lo enseña de forma errónea, entonces está mal. Pero más bien tú deberías de enseñarlo, pero también deberías de hacerlo. ¿Estás viviendo la palabra? ¿Estás enseñando la palabra? ¿Estás haciendo lo que el Padre quiere? El Señor Jesús no cambió la ley, el Señor Jesús la cumplió.
Tú y yo no podemos buscar en qué momento cambiar la ley. Y en muchas ocasiones decimos, no, eso es obsoleto. Lo que está diciendo la Escritura nosotros lo podemos ver de forma distinta. Depende de la manera en la cual usted lo quiere interpretar. Depende de la manera en la cual nosotros hoy estamos viviendo. Hermano, es cierto que la Escritura tenemos que también poder interpretarla en algunos de los casos, dependiendo de sus contextos históricos. No podemos sacar de contexto muchas cosas. Tenemos que ir a lo que es la enseñanza. Pero cuando nuestro Dios habló, hermanos, y no solamente lo hizo en una sola persona y a su propio tiempo, sino que esto ha trascendido las generaciones y los tiempos, y eso es lo que vino a cumplir el Señor Jesucristo. Señor Jesús hubiera dicho, bueno, es que ya hace tiempo Dios habló a Moisés, ahora es mi tiempo, ahora yo he venido a instaurar mis cosas. Eso no dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que Él había venido para cumplir la voluntad manifiesta del Padre. En otra ocasión estaba el Señor Jesucristo, y conoces el pasaje de Juan capítulo 4, si me acompañas por favor. Estaba el Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana, y dice en el versículo número 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Versículo 34, y es uno de los versículos que esta mañana quiero enfatizar. El Señor Jesucristo le contestó algo importante. ¿Cómo es la comida del Maestro? Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Nosotros estamos buscando el alimentar nuestro espíritu conforme a los deseos que salen de nuestra carne, conforme a los deseos que salen de nuestro corazón. Buscamos iglesias las cuales atiendan a nuestras necesidades personales. Pero el Señor Jesucristo no le está diciendo a los discípulos que ellos tendrían que buscar esto. No está diciendo otra cosa, sino que está enseñándoles que su obra era también predicar a los propios samaritanos, a las personas que estaban en necesidad, que no solamente era para los judíos, sino que este evangelio que él estaba predicando iba a trascender a todas las naciones. Hermanos, ¿cuál es la voluntad del Padre entonces? Nosotros a veces nos cerramos solamente a lo que nosotros queremos y parecemos como los judíos. Solamente ellos querían que su pueblo pudiera recibir la bendición. Los discípulos tuvieron que entenderlo. En cierto momento, en aquella visión que tiene Pedro, se le dice, mata y come, porque lo que ya ha sido santificado, tú no lo puedes llamar inmundo. Hermano, Pedro tuvo que entender que tenía que salir a predicar también a los propios gentiles. Lo que el Señor hace y la voluntad que Él manifiesta trasciende todos nuestros conceptos. Es muy diferente que tú puedas entender la voluntad de nuestro Dios y cambiar tus costumbres a querer tú aplicar tu voluntad y querer cambiar las costumbres del pueblo de nuestro Dios. Son cosas muy distintas. Lo que nuestro Dios está diciendo, amados hermanos, y lo que nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo es su pura voluntad. Y lo dice la Escritura, según el puro afecto de su voluntad. Amado hermano, si la finalidad de la iglesia es seguir y reflejar a Jesucristo, ¿cuál voluntad deberías tú estar haciendo? ¿La de un pastor? ¿La de un cuerpo consistorial? ¿La de cierta denominación? ¿La de aquella persona que se dice estar recibiendo revelación? Hermano, deberías estar cumpliendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre la tenemos ahora nosotros revelada en la Escritura. Y a veces ni siquiera utilizamos la Escritura para las enseñanzas. Hermano, nosotros podríamos hablar de tantas cosas, pero yo te aseguro que en estos 6 días de la semana que han transcurrido, has escuchado tantas frases positivas. Has escuchado tantas frases que nuestro humanismo nos está llevando. Tú en la escuela, sea en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en tu carrera universitaria, donde tú estés cursando ahorita, estás escuchando frases que van en contra aún de la voluntad de nuestro Dios. Bastaría con que tú prendieras tu televisor y te vas a dar cuenta de cosas que se están dando, que se están queriendo dar a conocer y que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Pero estamos tan acostumbrados a esto que entonces queremos llegar al propio templo, a donde se supone decimos venimos a adorar al Señor, al único Rey, al único digno de toda nuestra adoración, y queremos que se nos hablen cosas
similares a las que habla el mundo. Y nos enojamos. Decimos, ¿cómo es posible? Es que solamente estar hablando de lo que Cristo quiere. ¿Qué no podríamos hablar de temas más actualizados, más novedosos? Hermano, tengo un tema muy actual y muy novedoso. Todo aquel que no tenga una vida delante del Señor, que sea aprobada por medio de Jesucristo, no es salvo. El Señor Jesús claramente nos lo dice. En aquel día muchos dirán que en mi nombre echaron, que en mi nombre hicieron, mas yo les diré, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Nos estamos convirtiendo en personas que conforme a nuestra sociedad, nuestro pensamiento también está conforme a lo que se tiene. Hermano, no estoy diciendo que entonces nos vayamos a una burbuja y no veamos a los demás. Tú y yo estamos pasando también por situaciones difíciles, situaciones complicadas. Pero el único medio cual tenemos para poder estar en reconciliación con el Padre se llama Jesucristo. Y si yo no te hablo de Jesucristo, y si no hablamos de la voluntad de Jesucristo, nuestro tiempo seguiría perdiéndose. Tenemos que entender entonces cómo el Señor Jesús pudo venir y estando, hermanos, dentro del pueblo judío y con tantas tradiciones que los romanos estaban poniendo al propio pueblo judío, Él conservó su espiritualidad delante del Padre. Tú puedes ver algunos filósofos y encontramos que antes de la venida del Señor Jesucristo ya tenían ciertas corrientes filosóficas y así se enseñaban. Y el día de hoy aún son temas de examen de ustedes mismos en las escuelas, porque se tiene que conocer el pensamiento de nuestros antecesores. El Señor Jesucristo vino a cumplir en esos tiempos también lo que Dios había mostrado. Y nos enseña que entonces no es difícil poder hacer la voluntad del Padre si nosotros creemos en Él. El Señor Jesucristo, hermanos, ahí en ese versículo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me ha enviado. Hay una diferencia entre aquel que entiende que es enviado por Dios y aquel que quiere que Dios lo envíe, pero sigue siendo su propia voluntad. Yo podría decirte que Dios me ha dicho y estarlo pensando según mis sueños, mis visiones, mis revelaciones. Pero muchas cosas, hermanos, que nosotros a veces damos por entendido y creemos que así son correctas. El Señor Jesucristo enseñó y dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo puedes tú decir que Dios ha hablado cuando es notorio que tu corazón no está abundando la palabra del Señor? Dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuánta palabra de Dios estuviste meditando esta semana? Compara tus tiempos. ¿Cuánta comunión con el Señor tuviste? Hermano, a veces parece hasta fastidioso tener que leer la Escritura. Tener que ir a un estudio bíblico entre semana. Tener que apartar un tiempo para poder escudriñar la Escritura. Hermano, ¿por qué esto nos parece tan tedioso? Pero es tan fácil poder leer ciertas revistas. Es tan fácil poder poner ciertos programas televisivos. Es tan fácil poder sostener pláticas con nuestros compañeros de trabajo que en nada edifican, que en nada están siendo provechosas para nuestro espíritu. Pero poder decir que tenemos que ir a conocer la voluntad del Padre, escudriñar la Escritura, poder orar y tener comunión con Él. Hermano, ciertamente eso lo rechazamos. Creemos que tener comunión con Dios es escuchar ciertos cantantes, cierta música, y con eso alimentamos nuestro espíritu. Pero hermano, tengo que decirte que tampoco es así. Es necesario que aprendas cuál es la voluntad el cual envió a Jesucristo. Cuando tú conozcas la voluntad del Padre, vas a entender por qué es tan importante el que tú reflejes a Jesús en tus acciones, en tu corazón. Juan capítulo 6, versículo 38, dice la palabra de nuestro Dios, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Insisto, muchos hablamos de que tenemos que ganar el favor de nuestro Dios. Lo que tú puedes hacer, lo que tú hagas, lo que tú logres, puedes pedir al Señor entonces. Dale la oportunidad a Cristo de que Él transforme tu corazón. Mi amado hermano, así nos dice la Escritura. La palabra de nuestro Dios dice claramente en este versículo: la voluntad es que no perdiera nada de lo que el Padre le había dado. ¿Qué es lo que el Padre le ha dado al Hijo? El Hijo ciertamente ha muerto por cada uno de los que el Padre le dio. Entonces depende de ti. Entonces depende de mí que yo pueda aceptar a Jesucristo. No es así, amados hermanos. Simplemente es el acto de nuestro Dios manifestado también en la persona de Jesucristo. Y todo aquel que ha entendido que es llamado por Jesucristo, y todo aquel, amado hermano, que cae rendido por esta gracia que es compartida por Jesucristo, y todo aquel que entiende que no es por sus propias obras, sino que siendo indigno y vil pecador, tal como lo dicen algunos cantos y lo dice la propia Escritura, entonces comprende que es salvo solamente por la gracia que es derramada en su vida. Ninguno de los que estamos esta mañana aquí podría decir que ha hecho tantas obras buenas para poder alcanzar la salvación de nuestro Señor. Todos los que estamos esta mañana aquí mereceríamos también el propio infierno, pero por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha entregado su vida, es por medio del cual nosotros que hemos entendido su voz y su llamado, a nosotros que se ha sido abierto nuestro espíritu y que hemos comprendido que no es por nosotros, sino que es de Él para con nosotros. Por eso dice el versículo 40, todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna. Y tenemos la promesa que Él nos va a resucitar. Hermano, esta era la voluntad del Padre. Pero nosotros queremos cambiar estas voluntades a lo que nosotros queremos. La gente, amados hermanos, está necesitando conocer cómo una iglesia convertida realmente en la iglesia que el Señor está llamando, tendría que testificar que es enviada de Dios. Pero como esto a veces no está siendo posible, porque los que nos decimos ser miembros de una iglesia seguimos viviendo y seguimos teniendo las mismas metas y los mismos objetivos, entonces buscamos poder agradar a otro tipo de gente que lo que quiere ver es una iglesia convertida en algo distinto a lo que la Biblia le enseña. Estoy seguro que tienes algunos familiares que te han dicho que ahora que conoces el Señor estás transformado de forma muy, muy distinta. Que ya no te quieren igual y quisieran que fueras como eras antes. Que ya no están de acuerdo con tu forma de pensar actual. Que ellos preferirían poder tener al de antes que al de ahora. De tal manera, hermanos, que también están buscando que las propias iglesias sean tan atractivas a sus propios medios. Algo en lo cual pueda también traer comodidad, que no nos incomode. Hermano, ¿quién no le gustaría estar en una iglesia de esta forma? Que nosotros pudiéramos asistir y pudiéramos hacer lo que hacemos constantemente sin tener que ser confrontados con la palabra, confrontados precisamente con nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros mismos entendamos que hay cosas que estamos cometiendo que son abominación delante de nuestro Dios. Hay muchos que quisieran entender estos mensajes de la iglesia, pero ahora de una forma diferente, que sea atrayente, que pudieran estar las horas allí, solamente pudiendo satisfacer sus propios deseos. Porque ir a un templo tan aburrido, ir a escuchar una predicación que hable de las cosas que debo de cambiar, ellos lo entienden como las cosas que se te prohíben poder hacer. Pero es que no es lo que se prohíbe. Amado hermano, nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios, y Adán con el Padre tuvo una comunión inquebrantable. Pero cuando cayeron en desobediencia y pecaron delante de nuestro Dios, aquello que corrompió su relación es lo que tú y yo practicamos constantemente.
Yo no puedo decir que estoy en comunión con el Padre, que estoy haciendo su voluntad, cuando vivo y permanezco, y dice el apóstol Pablo, y practico el pecado. Hay cosas de las cuales tú te has arrepentido, pero quizás también hay cosas que estás todavía ahí conservando. El Señor te llama a que te vuelvas a Él. Arrepiéntete de todos tus caminos. Hermano, arrepiéntete del pecado. No podemos nosotros convertir la iglesia de Cristo, la cual Él está santificando y por la cual Él murió, en lo que nosotros queremos para poder agradar a la gente. Tus amigos dirán que es aburrido, pero cuando entiendan que es Jesucristo el motivo de nuestra felicidad, entonces verdaderamente van a entender que no necesitamos cosas como las cuales atraen el propio mundo a las personas para poder ser felices. Amados hermanos, el propio Señor Jesucristo rechazó tantas pasiones, cuestiones de fama, cuestiones de riqueza. Si me acompañas por favor a Mateo capítulo 4, versículo 8. Mateo en su capítulo 4, en su versículo 8. Y vemos la tercera tentación que se relata en el Evangelio de Mateo. Dice la Escritura, versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué queremos los cristianos de este tiempo? Decimos que lo que queremos es ganar todas las naciones para Cristo. Pero no sé en qué momento estamos perdiendo el enfoque, amados hermanos. Porque cuando los primeros discípulos entendieron que tenían que ir y predicar el Evangelio, estaban dispuestos a entregar su vida por aquel que había dado su vida. Es decir, no tenían miedo a ser quemados, no tenían miedo a ser lacerados, no tenían miedo a nada, porque el que creía era en Jesucristo. Pero el día de hoy nosotros queremos convertir al mundo con sus propios métodos. Nosotros queremos la gloria del mundo para la propia iglesia. Hermano, esto Satanás se lo prometió a Jesucristo. El día de hoy Satanás también a muchos ha engañado y les está prometiendo ministerios exitosos dentro de la sociedad, cosas en las cuales pueden trascender sus propios nombres. Hay muchos de los predicadores que tú puedes ver en internet y que puedes escuchar sus conferencias, sus pláticas, sus exhortaciones, pero quedan solamente en charlas muy motivadoras. Son ministerios muy exitosos, pero la pregunta sería: ¿has analizado ese tipo de predicaciones? ¿Has analizado ese tipo de conferencias? ¿Realmente hubo algo que confrontó tu vida con Cristo? ¿Realmente en algo tú terminaste pidiendo perdón al Señor por tu forma de vida actual? En algo, amado hermano, tú estás entendiendo que es Jesucristo el único que tiene que recibir toda la honra y toda la gloria. ¿O simplemente te ha llenado como un suspiro dentro de ti que te lleva a tomar energías para continuar adelante en tu vida cristiana? Hermanos, es muy fácil que se nos prometan cosas tan sencillas. Esto no solamente lo hacen los que ahora se llaman predicadores modernos o cristianos. No solamente lo hacen aquellas personas en los cuales pudieran tener alguna acción dentro de la iglesia. Lo podemos encontrar en motivadores personales que pueden juntar la misma o aún mayor cantidad de personas y que no necesitan citar la Escritura para que la gente también se levante y termine aplaudiendo por esas largas charlas que están dando. Hermanos, el diablo puede ofrecer los reinos de este mundo y puede ofrecer la propia gloria de ellos, pero Jesucristo, el que vino a cumplir la voluntad del Padre y que se sujetó a la voluntad del que le había enviado, Él claramente dijo: ni siquiera tengo un lugar donde recostar mi cabeza. El día de hoy vemos gentes tan exitosas, vemos personas que se dicen estar predicando del reino de los cielos, cuando el que vino a predicar de este reino vivió tan distinto que ellos. No se nos enseña a servir,
no se nos enseña a amar al prójimo. Se nos enseña solamente a vivir para complacer nuestros propios deseos, nuestros propios gustos. Hermano, ¿será esto lo que el Señor quiere? El Señor Jesucristo claramente pudo responder a esto. Sin embargo, antes de la respuesta, quiero citar el versículo 9 que dice, que le dijo Satanás a Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Realmente nos estamos postrando delante del Señor? Hace algunos domingos hablaba precisamente de la primera finalidad de la iglesia, y era el que nosotros teníamos que adorar a Jesucristo. Y en la palabra adoración nos llevaba a postrarnos delante de Él. Hermano, ¿delante de quién nos postramos para poder tener nuestra fama, para poder adquirir nuestra gloria? ¿Nos estamos postrando delante de Jesucristo? Porque el día que te postres delante de Jesucristo, entonces entenderás que no es ni tu fama, ni tu gloria. Entenderás que todas las cosas son para la gloria del Padre. Querido hermano, Satanás está dispuesto a recibir tu adoración. Satanás está dispuesto a que te postres delante de Él. ¿Cierto? Te entregará lo que tú quieres. Una ocasión, una persona caminando por la playa quería conocer un poco más de la voluntad que había de venir, y se encontró una de esas lámparas que dicen que son lámparas maravillosas, y agarró la lámpara, la frotó y sale un genio, y este genio le dice: bueno, tú eres el último que me ha encontrado y nada más queda un deseo que te puedo cumplir. Esta persona inmediatamente pensó: ¿qué puedo desear? ¿Qué es lo mejor que yo pueda desear? Ya sé. Quiero que me des el periódico de aquí a un año. O sea, quiero conocer el periódico del próximo año saldrá, para conocer cómo estará la bolsa de valores. Inmediatamente el genio desapareció y este dejó aquel periódico en las manos de la persona. Esta persona, con aquella ilusión, lo abrió, lo encontró y empezó a ver cómo sería la riqueza después de un año. Él cayó dormido soñando cómo iba a hacer para poder invertir en aquellas bolsas, las cuales le iban a traer suficiente riqueza. ¿En qué compañías podía hacer para encontrar aquello que iba a ser necesario? Un fuerte viento arrasó donde él estaba, y el periódico que él tenía en la mano lo alcanza a agarrar y encuentra la parte de atrás, donde solamente decía la nota quiénes eran las personas que habían de morir. Ese día la persona que había de morir, el primer nombre que estaba era el de él. Nosotros a veces así queremos entender la voluntad de nuestro Dios. Queremos fama, queremos cosas, hermanos. Hay alguien que te la puede ofrecer a cambio de tu propia vida. Encontramos personas que han estado dispuestos a tener la fama de este mundo y han hecho pactos con el propio enemigo. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo contestó muy distinto. Fíjate lo que dice la Escritura en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. Un cristiano verdadero, al único que va a adorar es a Dios. Va a entender que su adoración es solamente al Señor. Con esto quiero hacer énfasis también en lo que el apóstol Pablo dice, porque esto éramos nosotros en otro tiempo. Hermano, quizás tú cometiste y practicaste la hechicería, la brujería y hiciste muchas otras cosas. Hay un solo nombre dado a nosotros que puede destruir cualquier pacto con el enemigo, porque ha sido vencido el propio enemigo, y se llama Jesucristo. Toda hechicería, toda brujería, todo espiritismo, hermano, quien venció al enemigo es Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, si tú entiendes en Jesucristo que Él es el que va a limpiar tu corazón, el que va a restaurar tu vida, Él puede hacerlo, Él puede cambiarte, Él puede transformarte. Pero es entonces necesario que entiendas que el propio Señor, el propio Cristo, está consciente que al único que tiene que rendirse toda la adoración es a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La iglesia está realmente adorando solamente a Dios. La iglesia se está postrando solamente a Jesucristo. Hermano, ¿a quién nos estamos postrando para que nuestros ministerios sean exitosos? ¿A Jesucristo?
¿Y realmente Jesucristo quisiera un ministerio exitoso en tu vida? Estoy seguro que nuestro Dios quisiera que nuestros matrimonios sean diferentes. Que nos levantemos acá al frente y que hablemos con autoridad también en nuestro matrimonio, también en nuestra vida como padres. Tendríamos que ser exitosos, como muchos consideran que nuestros ministerios están siendo exitosos. Pero es tan vergonzoso ver como muchos que son grandes predicadores, grandes ministros del Evangelio, sus hogares han sido destruidos por el orgullo y por la soberbia de aquellos varones. Amado hermano, nuestro Dios se complacería aún más si realmente nuestra vida fuera congruente con lo que estamos hablando y lo que estamos predicando. Nuestro Dios realmente recibiría toda la honra y toda la gloria si nosotros tuviéramos acciones distintas en las cuales sujetamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Amado hermano, ¿podrías tú tener un ministerio de reconciliación? Porque a eso hemos sido llamados. Nosotros tenemos que reconciliar al mundo con Cristo. Y en esto no hay ninguna mentira bíblica. Es un mandato bíblico. No hay nada, hermano, en lo cual tú y yo no estemos conscientes que debemos de hacerlo. Podemos ir, podemos predicar a las naciones y podemos hacer tantas cosas. Pero yo te pregunto, ¿cuándo vas a perdonar a aquel que te ofendió? ¿Has perdonado realmente a tu esposo? ¿Has perdonado realmente a tu esposa? ¿Estás amándole? ¿Realmente, amado hermano, estás viviendo para agradar al Señor? ¿Realmente te dices que vas y predicas, pero entre los tuyos ellos pueden notar que sirves a Jesucristo? ¿Que esta voluntad no sería más maravillosa? Y no estoy hablando, hermano, entonces que nos encerremos solamente en una burbuja y solamente hagamos la voluntad de nuestra familia. Lo que estoy refiriéndome es que el Señor quiere que nosotros podamos decir que somos sus hijos, pero en todo estamos siendo congruentes. Nuestras vidas de oración se tienen que notar, pero se tienen que notar en nuestras propias familias, se tienen que notar en nuestros propios hogares. Amados hermanos, ¿a quién estamos adorando entonces? Cuando solamente estamos buscando nuestra propia enemistad para con los hombres, y solamente con aquellos a los que nosotros decimos tener que quedar bien, buscamos agradarles. ¿A quién estamos adorando y postrándonos si realmente lo único que estamos buscando es que los demás reconozcan lo que estamos haciendo? Amado hermano, deja que tu vida refleje de Jesucristo. ¿A quién estás sirviendo? Si realmente estás sirviendo a Jesús, vas a poder entender cuál es su voluntad. Mateo capítulo 16, versículo 21-25. Mateo capítulo 16, del versículo 21 al versículo 25, dice la palabra de nuestro Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amado hermano, ¿cuántas ocasiones nosotros decimos estar haciendo la voluntad del Padre y nos estamos solamente compadeciendo de las cosas entre nosotros mismos? Una autocompasión que no es algo permitido por nuestro Dios. El propio Señor Jesucristo le dice a Pedro, hermanos, Pedro, el cual estuvo con él, el cual después le dice: Pedro, ¿me amas? En cierto momento le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero fíjate las cosas en la segunda parte del versículo: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que las estás poniendo en las cosas de los hombres. ¿Estarías dispuesto a que tu hijo pudiera prepararse para irse de misionero a otra parte? ¿Estarías dispuesto tú a poder entender el ministerio al cual el Señor te está llamando? Que tendrías que dejar tus comodidades, que tendrías que dejar lo que has soñado tanto para poder lograr un mejor estatus económico y poder renunciar a todo aquello
y solamente servir al Señor, esperando y confiando en lo que Él va a proveer para tu vida? ¿Qué le dirías? ¿Qué le contestarías? Hermano, estaríamos conscientes que como iglesia el Señor nos está llamando a hacer luz en medio de las tinieblas y que vamos a tener que implementar algunas acciones en las cuales nos lleve a invertir nuestro tiempo, a invertir nuestra propia vida, porque es lo que nos pide el Señor Jesucristo, porque es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Estarías dispuesto a no ser obstáculo y decir, mejor lo hacemos de forma distinta? ¿Cuánto estás tú completamente disponible en tu corazón y en lo profundo de tu pensamiento a poder dar tu vida al servicio de nuestro Señor? Muchas veces, hermanos, nosotros no ponemos las cosas, la mira en las cosas de nuestro Dios. Solamente estamos poniendo las cosas que nosotros queremos. Y en ello justificamos nuestras decisiones. Y en ello justificamos nuestras acciones. Para nosotros podría ser difícil reconocer el llamado. Pero solamente si no conoces verdaderamente su voz. Pero para aquellos que hemos escuchado la voz de nuestro Dios, para aquellos que entendemos cuál es su voluntad, hermano, el que verdaderamente ha escuchado su voz sabe que su Señor le está llamando y va a dejar todo y le va a seguir. Mateo dejó el banco de los tributos, se paró y le siguió. Aquellos pescadores escucharon la voz del maestro que les dijo: yo les voy a hacer pescadores de hombres, y dejando sus redes le siguieron. ¿Qué estás dispuesto a dejar tú para hacer su voluntad? Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, si el día de hoy lo que estamos buscando es el mayor confort de nuestra vida, ¿cómo es que yo voy a seguir a Jesucristo? Él está llamando fuertemente a su iglesia. ¿Estarías consciente que eres parte de este pueblo y atenderías su llamado? Porque yo le puedo decir que soy un gran cristiano, pero solamente atender a esos versículos que han traído prosperidad a mi vida. No estás entonces conociendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has orado pidiendo al Señor que se haga la voluntad que tú quieres y no la voluntad del Padre? Quiero concluir esta mañana con el pasaje de Lucas capítulo 22 y que entendamos un poco más allá de la voluntad de nuestro Dios, que no es solamente poder orar y decirle al Señor lo que yo quiero. No es cambiar la voluntad del Señor a mi antojo. No es hacer lo que yo quiero, tantas vueltas tenga que dar como esta persona que quería su pastel, ¿verdad? ¿Cuánto quieres cambiar la voluntad de Dios? ¿O será que vas a hacer tu propia voluntad? El Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, versículo 41, encontramos el relato en el cual Él está orando. Pero después de haber tenido aquella comunión con sus discípulos, se fue al monte y oró, y dice el versículo 39, dice la escritura, Lucas 22, 39, si lo tienes sigue con tu vista. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay cosas en las cuales tú sabes, vas a tener que tomar decisiones, porque así ha sido manifiesta la voluntad del Padre. Vas a tener que tomar algunas acciones en tu vida que van a transformar todo lo que estás haciendo, y todo lo que habías venido haciendo va a ser quitado, va a ser transformado. El Señor Jesucristo, Él en los
otros relatos bíblicos encontramos que les dice a sus discípulos: nadie me quita mi vida. Yo pongo mi vida por ustedes. Nadie me la quita, yo la pongo. Pero fíjate este momento en el cual muchos teólogos han dicho, el momento en el cual se manifiesta también la humanidad del Maestro. ¿Cuál es la oración que le está elevando? Él lo que está pidiendo es: quiero sujetarme a hacer tu voluntad. Si tú quieres, puedes pasar de mí esta copa. Pero yo quisiera que la pasaras, ¿verdad? Y muchas veces nosotros así le pedimos al Señor: Señor, yo no quiero esto, Señor, mira, tú puedes cambiarlo. Y así lo hacemos con nuestras enfermedades. Y así lo hacemos con nuestras necesidades. Pero no le pedimos al Señor que muestre su voluntad, para lo cual aquello lo está permitiendo. Todos quisiéramos conservar nuestros estatus. Todos quisiéramos conservar nuestra forma de vida. Pero quizás la voluntad del Padre sea otra. El día de hoy estamos tan acostumbrados a escuchar declaraciones, reprensiones del enemigo. Estamos tan acostumbrados a escuchar decretos. Estamos tan acostumbrados a escuchar algunas frases que, creyendo que mencionando la frase y añadiendo algún versículo bíblico, aquello tiene que ser realidad en nuestra vida. Hay personas a las cuales les han dicho que es irremediable, va a morir, no hay otra cosa que pueda hacer, va a morir. Y decretan y declaran la sanidad. Oye, imagínate a Job diciendo lo mismo. ¿Podrías tú concebir en tu mente a Job diciendo lo mismo? Ciertamente Job terminó dando la honra y la gloria